Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Me presento, soy la profesora Guadalupe López Vidal, docente de la zona escolar 018. El motivo de este video es con la finalidad de poderlos ayudar y orientar en el tema de sucesiones aritméticas, el cual es parte de los contenidos que se abordan en la disciplina de pensamiento matemático 1 en esta segunda unidad de aprendizaje. Bueno, pues comencemos. Primeramente, ¿qué es una sucesión aritmética? Una sucesión aritmética, nos dice acá, es un conjunto de cosas, normalmente números, en cierto orden. ¿Vale? Bueno, en el ejemplo que les pongo aquí a un lado, tenemos sucesiones, pero de figuras, ¿vale? Figuras geométricas o formas que siguen un cierto orden. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo a las sucesiones con números, por eso se les llama sucesiones aritméticas. Bueno, ¿cuáles son precisamente los elementos de una sucesión aritmética? Pues primeramente los términos, ¿vale? Por ejemplo, aquí esta sucesión aritmética está compuesta por los términos 2, 5, 8, 11 y 14 y continúan, ¿sale? Estos puntos suspensivos nos indican que mi sucesión se puede extender tanto nosotros lo consideremos o queramos, ¿vale? Bueno, entonces ya dijimos, uno de los principales elementos pues, son los términos. Cada término ocupa una posición en la sucesión y esa posición o ubicación está dada por la letra n, ¿vale? Entonces, sabemos que, por ejemplo, el número 2 ocupa la posición 1, el término 5 ocupa la posición 2, el término 8 ocupa la posición 3, el término 11 ocupa la posición 4, el término 14 ocupa la posición 5 y la posición enésima, pues no sabemos, ¿vale? Pero hay una forma de saberla que más adelante vas a conocer, que va a ser muy sencillo que tú sepas cualquier término, no importando su posición. Bueno, ahora bien, del 2 al 5 hay una diferencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo encontramos esa diferencia? Pues restando 5 menos 2 y me da 3. Si yo le resto 8 menos 5, igual me da 3. Si yo resto 11 menos 8, me sigue dando 3 y 14 menos 11 me sigue dando 3. Este numerito, como lo acabamos de decir, es la diferencia. La diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tengo una sucesión que mis valores van creciendo o puedo tener una sucesión donde mis valores van en forma descendente. ¿Vale? Eso sí, algo que deben de considerar es que la diferencia siempre tiene que ser igual entre término y término. No se vale que aquí haya una diferencia no sé, sea 5 y después sea 6 y 7. En ese caso, no sería una sucesión aritmética. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otro elemento que va a darle como más complementar a una sucesión. En este caso es el término general. Este es el término general de la serie que estamos hablando aquí. Este término general lo que me indica es cómo obtener cualquier valor, no importando la posición que yo quiera. ¿Vale? Ahora bien, yo sé que mi término general para esta sucesión es 3n menos 1. Vamos a comprobar si es cierto, qué tal y los estoy engañando. Dice aquí que entonces yo quiero el valor, o en este caso el término que está en la posición número 4. Y si está en la posición número 4, n va a valer 4. Entonces yo sustituyo y me queda que 3 por n, que en este caso n vale 4, por eso me queda 3 por 4 menos 1. 3 por 4, 12. Menos 1, 11. Y si nos vamos aquí, exactamente, este es el número 11. Ahora vamos a irnos hasta el término n, que ahora quiero que sea el término en la posición 10. ¿Cuánto va a valer este término? Pues yo multiplico 3 por 10 menos 1, 3 por 10, 30 menos 1, 29. Entonces, si yo desarrollo toda esta sucesión, me voy a dar cuenta que al llegar a la posición número 10, mi término va a ser 29. ¿Vale? Pero bueno, nos podemos ahorrar esa fatiga utilizando el término general. Ojo, este término general solamente aplica o solamente es válido para esta sucesión.
cada sucesión tiene un término general en específico. ¿Vale? Bueno, continuamos. Vamos a aclarar ciertas cosas. Ya vimos cuáles son los elementos principales de una sucesión. Dice cada término, excepto el primero, se obtiene sumando al anterior un número o cantidad fija llamada diferencia. Y ya sabemos que las diferencias pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero eso sí, siempre del mismo valor. ¿Vale? ¿Cómo obtenemos esa diferencia? Pues restando un número que esté en una posición más arriba a una menor, ¿vale? Que esté inmediatamente antes. Por ejemplo, aquí el término en la posición 2 menos el término en la posición 1, o el término en la posición 3 menos el término en la posición 2. ¿Vale? Tienen que ser consecutivos, eso sí. ¿Vale? Ahora sí, dice aquí los términos. Dos términos cualesquiera de la progresión están relacionados mediante la diferencia de la siguiente manera. Nos dice aquí que AQ es igual a AP más Q menos P por D. P menor que Q, que quiere decir que siempre es un término más adelante menos un término más atrás o un término menor. ¿Vale? Ejemplo, si yo quiero saber el término que está en la posición número 5 y yo conozco el término que está en la posición número 2, pues, y también conozco la diferencia, yo puedo encontrar el valor que se encuentra en la posición número 5, como lo hicimos hace rato en los ejemplos. ¿Vale? Esto nos permite calcular un término a partir de otro conociendo la diferencia o calcular la diferencia a partir de dos términos, de la progresión. A eso le llamamos término general. ¿Vale? Por eso les decía que el término general solo aplica para una sola sucesión, no es el mismo para todos. ¿Cómo voy a poder obtener mi término general? Pues aplicando esa sencilla fórmula. Dice que AN es igual a A1, que sería el término en la posición 1, más N, que sería el término el cual yo quiero encontrar, menos 1, y lo voy a multiplicar por mi diferencia. ¿Ok? Bueno, esta fórmula nos va a ayudar precisamente a poder obtener nuestro término general, y teniendo nuestro término general, nosotros podemos obtener el término de nuestra sucesión que queramos, sea la posición 1000, la posición 200 o la posición 50, no importa qué posición tú quieras, puedes saber el valor, ¿vale? Sin necesidad de hacerlo todo. Qué fácil sería si esto lo hubieras sabido cuando ibas en primaria y te dejaban hacer tus series numéricas. Bueno, ahora bien, vamos con la suma de términos, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora te digo, hazme una progresión aritmética que tenga 50 términos y al final súmalos? Sería muy complicado, ¿vale? Y si no tienes una calculadora, yo creo que más, a muchos nos cuesta o nos da flojera hacerlo mentalmente, ¿vale? Bueno, pues no te preocupes, podemos utilizar esta fórmula que me dice que la suma de n valores o de n términos es igual al término de la primera posición más el término de la última posición entre 2 y multiplicado por n, ¿vale? Que en este caso, si son 50 términos, pues n va a valer 50, ¿vale? Ejemplo, suma de los primeros términos. S igual a 5 porque voy a sumar 5 términos, voy a sumar el término en la posición 1, el término en la posición 2, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a multiplicar por 5. Y de esa manera yo podré encontrar la suma de los 5 primeros términos de una sucesión aritmética. Pero mejor veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Ok, tenemos el siguiente ejemplo, dice, en la siguiente progresión aritmética, 3, 18, 33, 48 y continúa infinitamente, calcular el término general de la progresión, ¿vale? ¿Qué fórmula rige precisamente esta sucesión? Y la suma de los 10 primeros términos. Aquí ya nada más tengo 4. Me faltaría todavía calcular 6 términos más. Pero vamos a ver si es necesario precisamente. Y entonces lo primero que vamos a tener que calcular es la diferencia, ¿vale? Eso es lo primero. Si yo conozco ciertos términos de la progresión, pues yo voy a poder calcular la diferencia. ¿Cómo? Pues restándole a un término en una posición más adelante, inmediatamente el término que esté atrás de él. Por ejemplo, puedo obtenerlo restando 18 menos 3, o 33 menos 18, o 48 menos 33. En todos estos casos me va a dar
15. Entonces, ¿cuál es mi diferencia? 15. ¿Vale? Ok. Entonces, una vez que ya conocemos nuestra diferencia, pues podemos encontrar nuestro término general. ¿Vale? ¿Por qué? Porque conozco precisamente mi término que está en la posición 1, que en este caso es 3, y mi diferencia que es 15. Ok, vamos a ver qué resultado nos va a salir. Entonces, mi término general quedaría de la siguiente forma. Recordemos la fórmula, que no se nos olvide, que me dice que AN es igual a A1 más N menos 1 multiplicado por D. Ahora bien, ¿cuál es el valor de mi término en la primera posición? Es 3. ¿Sale? Recordemos que mi sucesión está compuesta por los términos 3, perdón, los números, ¿sale? 18, ¿sale? 18, 33 y 48. Aquí, por si se nos estaban olvidando estos valores. ¿Ok? Ahí está. Entonces, decimos que vamos precisamente nosotros a utilizar el primer término en la posición 1. ¿Quién está en la posición 1? El 3. Aquí está el 3. Lo voy a multiplicar, le voy a sumar n menos 1 y lo voy a multiplicar por 15. 15 es el valor de mi diferencia, fue lo que nos salió anteriormente cuando calculamos la diferencia. Ahora bien, realizo las operaciones pertinentes. Aquí es importante que apliquemos lo que fue, en este caso, la propiedad distributiva de la multiplicación. En este caso, 15 por n, 15n, menos 1 por 15, menos 15. Y ahora sí, vamos a reducir términos semejantes. En este caso, 15n pasa directamente igual. ¿Por qué? Porque no tengo ningún otro valor con quien sumarlo. ¿Por qué? Porque no hay otro valor que tenga n. Entonces, pasa exactamente igual. Lo que sí voy a poder reducir es 3 menos 15. En este caso voy a hacer una resta. ¿Por qué? Porque tienen signos diferentes. El 3 es positivo y el 15 es negativo. Entonces, sería 15 menos 3, 12. Y va a ser con signo negativo porque acuérdense que permanece el signo del número más grande, menos 12. Entonces, el término general de esta sucesión aritmética es 15n menos 12. Recordemos esta regla que nos va a servir para poder contestar lo que nos falta. Acuérdense que nos piden encontrar el término general, ya lo encontramos, pero ahora nos falta la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión. Bueno, entonces ahora vamos con la suma. ¿Cómo podríamos hacer esto? Ahora bien, antes a lo mejor de pasar con la suma, vamos a comprobar si nuestro término general es correcto. Nos salió 15n menos 12. Ese fue precisamente nuestro término general. 15n menos 12. ¿Vale? A en la posición n va a ser igual a esto. Voy a encontrar la posición 3. Recordemos que en la posición 3 de nuestra sucesión está el número 33. ¿Vale? Entonces, si yo multiplico, en este caso, 15 por n, que en este caso es 3, y le resto 12, me va a dar 33. ¿Por qué? Porque 15 por 3, 45, menos 12, 33. Ojo aquí, ¿vale? Dirán, pues, ¿por qué no primero sumamos 3 y hacemos la operación de 3 menos 12 y luego lo multiplicamos? Recordemos la jerarquía de operaciones. Siempre primero vamos a tener que realizar multiplicaciones y después sumas y restas. ¿Por qué? Porque la multiplicación es de mayor importancia a comparación de una suma o de una resta, ¿vale? No es necesario que haya paréntesis ni demás, sino aquí lo que nos va a regir son la jerarquía de operaciones. Bueno, está comprobado que sí cumple mi término general con los términos que ya teníamos en la sucesión. Entonces, ahora sí, vámonos con la suma. La fórmula para obtener la suma precisamente de
una colección de datos de una sucesión, esta es igual a Sn igual a A1 más An sobre 2 por n. Sustituyendo n por 10 tenemos que la expresión de la suma de los primeros 10 términos queda así. S 10, ¿por qué 10? Porque queremos los 10 primeros términos. Y queremos el término o el valor del término en la posición 1 y el valor del término en la posición 10. Lo voy a sumar, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a multiplicar por 10. A1, en este caso, ¿cuánto vale? Ya quedamos que A1, ¿sale? Era igual a ¿cuánto? El término de la primera posición de la sucesión que estamos trabajando es 3, ¿vale? Ahora bien, ¿qué nos falta? Pues saber el término que está en la posición número 10. ¿Cómo voy a obtener ese término? Pues fácil, vamos a utilizar nuestro término general. Quedamos que nuestro término general era en este caso 15 por n menos 12. ¿Cuánto vale n en esta ocasión? 10. Entonces voy a multiplicar 15 por 10 y le voy a restar 12. 15 por 10, 150 menos 12 es igual a 138. Entonces, A10 vale 138. Sustituyo los valores en mi fórmula y me queda que A1 vale 3 más 138 dividido entre 2 por 10. En este caso, 3 por 138 me da 141 entre 2 me daría 70.5 y por 10 me sale 705. ¿Vale? Si yo sumo los 10 primeros valores de esta sucesión, me darían 705. ¿Vale? Bueno, fácil, ¿no? Obvio, haciendo buen uso de las fórmulas. Ahora bien, vamos con el siguiente ejemplo. Te reto, ¿cuál es la suma de los primeros 100 números? A ver, del 1 al 100, a una vez ya los has sumado, ¿cuánto te ha dado? Si tú ahorita empezaste a hacerlo, vas a darte cuenta que te va a dar precisamente 5050. Va a ser un poco tardado, aunque uses calculadora y cansado y más si nos equivocamos. ¿Qué te parece si usamos la fórmula de la suma que acabamos de utilizar? Quedamos que Sn, ¿vale? Era igual a el término de mi serie en la posición, perdón, en mi sucesión en la posición 1 más el término en la posición n, que en este caso sería el último. ¿Vale? Todo eso lo voy a dividir entre 2 y lo voy a multiplicar por n. Ahora bien, supone que yo estoy diciendo que calcules la suma de los 100 primeros números, que quiere decir que mi sucesión va del 1 hasta el 100. Y mi diferencia va a ser de 1 en 1, ¿no? Va a ir avanzando. Entonces, mi primer término, en este caso es el 1, ¿sale? Y mi último término es el 100. Si yo sustituyo, me quedaría, en este caso, 1 más 100, ¿vale? Perdona los números, pero todavía no domino este, ¿no? Dale. Por 100. Acuérdate que queremos los 100 primeros términos. 1 más 100 me da 101. Entre 2, pues me daría 50.5. 50.5 por 100, pues me da precisamente este resultado. Llegamos a nuestro resultado de manera más rápida y sencilla. ¿Vale? ¿Ves? Todo esto nos va a servir precisamente a facilitarnos ciertos procedimientos, ¿vale? Y hacer las matemáticas más divertidas. Bueno, espero te haya servido estos pequeños ejemplos y que te haya ayudado a resolver dudas. Espero continúes con el trabajo a distancia y recuerda que tus maestros
estamos en la disposición para poderte ayudar, ¿vale? Solo es cuestión de que te comuniques con nosotros. Éxito y síguete cuidando para no enfermarnos, y sobre todo ahorita que vienen los cambios de temperatura. Hasta luego.